irrebatible. Falsa idea del progreso. Ok. Y me parece... ¿Los de su equipo piensan que el progreso es falso o que sí hay progreso en la ciencia? Quizá me refiero progreso en cuestiones morales, profesora. Es decir, sí, progreso... Fíjense que dos del equipo hicieron cara de, pues, quién sabe, así como estaría por verse. Ok, falsa, porque desde el punto de vista moral, idea del progreso científico. Yo creo que entonces nos metemos en el hecho de que si es comprobable o no comprobable, porque el proceso no es comprobable, ¿no? Porque es como solo una impresión de cada individuo de que si estamos avanzando o no estamos avanzando. Entonces ese sería realmente el problema. Voy a poner aquí abajo las cuestiones que son cuestiones importantísimas en la filosofía de la ciencia, sobre cómo determinamos si la ciencia avanza o no. Pero ahorita estamos un poco como diciendo, bueno, ¿ustedes cómo la representan? ¿Como un grupo de conocimientos que cada vez son más avanzados o no? ¿No? Una de las propuestas, les cuento, de un filósofo de la ciencia que se llama Lakatos, es que podemos saber si la ciencia ha progresado o no dependiendo de cuántos problemas puede resolver, ¿no? Entonces, si ahora sabemos cómo usar las vacunas y antes no, pues sí progresamos. Si ahora sabemos cómo lanzar satélites y antes no, progresamos. O sea, como es una propuesta, a ver cuántos problemas resuelve la ciencia. Pero bueno, la clase de hoy no es sobre eso, de todas maneras lo dejamos aquí como un cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿hay progreso o no hay progreso? Es un debate importante y en particular Luis piensa que desde el punto de vista moral no está avanzando mucho la ciencia y pues me parece importante ponerlo porque sí es parte como de su representación, ¿no? De lo que hacen los científicos. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con el otro equipo, si les parece bien, a menos que alguien así necesite agregar algo con mucha necesidad. Creo que tú ibas a opinar algo, ¿no, Cristian? Sí, en sí, pero un poco en cuanto a reforzar, creo que esto de la categoría viene siendo lo que se valora como el principio de autoridad, que se concede en este caso al científico o al experto. Sí, como que pareciera que es un conocimiento de mejor categoría o de mejor calidad que el que puede generar, por ejemplo, o sea, cuando comparamos un astrólogo que nos lee el zodiaco y un astrónomo que observa las estrellas con un telescopio, pareciera que uno es de mayor categoría que el otro. Ajá. Y en la otra, bueno, lo encuentro en las lecturas que nos ha mandado. Ahorita, por ejemplo, con Olive, respecto a las representaciones, hay una mención creo que viene haciendo a las representaciones subjetivas. Habla de un principio moral que de cierta manera rige a la comunidad como que no están peleados o están siempre en búsqueda de la verdad. Entonces, a la ciencia de cierta manera se le carga esa parte, ¿no? Y bueno, también lo había mencionado ay, se me fue el nombre del filósofo de la ciencia que normalmente discutía con Kuhn, Popper. Sí, Popper también decía que nos acercábamos a la verdad. Y que más que nada el verdadero científico, o sea, de cierta manera compartía ese ideal, ¿no? De siempre la búsqueda de la verdad. O sea, está muy remarcado. Okay. O sea, se distinguía en ese caso el verdadero científico. Ok. Entonces tú quisieras agregar aquí como es una práctica que busca la verdad. Ajá. Ok. Digo, porque lo comentaron en el capítulo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al equipo de los que se autoclasificaron como no científicos. Y ahora, o yo los clasifiqué un poquito, y ahora vamos a ver el otro equipo que discutió. Déjenme. Bueno, tomo la palabra. Sí, adelante. Bueno, creo que empezaré como que con lo que coincidimos al final y ya mis compañeros que me corrijan. Como que al final lo que concluimos es que la ciencia
en comparación con otras áreas como la filosofía, tiene como ideal la comprobación experimental. O sea, obviamente muchas veces no se logra, hay sesgos, está acotado a un tiempo, a un grupo, pero el ideal pues es comprobar una teoría, ¿no? Y si no se puede, ahí se sigue buscando, ¿no? Esa comprobación. Y y pues sí, prácticamente es lo que quería decir. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras características pusieron? Bueno, creo que eso fue como al final el debate que tenían y yo quiero como proponer una nueva definición y espero que pueda ser como compatible con la de Eduardo. Y lo que yo les decía al principio es que creo que, o sea, para mí existen como tres formas de pensamiento: la filosofía, las artes y la ciencia. Entonces considero la ciencia una forma de conocimiento y lo que siento en lo que llegamos a un acuerdo es que entonces la ciencia era una forma de conocimiento sistematizada, comprobable y con tendencia a la experimentación. Esto último es lo que hace como un poco el debate, porque lo que yo le decía a Eduardo es que hay veces que en física o en matemáticas tienen que ser como experimentos pensados o no se puede hacer como tanta la experimentación, pero que sí coincido con él en que hay como esta tendencia a experimentarlo, ¿no? A llevarlo como a cabo y verlo como en la realidad. Sin embargo, pues eso, ¿no? O sea, de repente no podemos experimentar R8, no podemos experimentar un espacio de 21 dimensiones, ¿no? Entonces, allí las teorías se tienen que quedar siendo teorías. Por ejemplo, la teoría de cuerdas que sugiere estas 21 dimensiones. Entonces, sí creo que hay como esa tendencia a querer experimentar. Hay veces que no se logra. Entonces, yo pondría como características, bueno, no sé, forma de pensamiento sistemático, comprobable y con tendencia a la experimentación, sin ser metódica, y lo quisimos como dejar fuera por este hecho de que no consideramos que exista un método científico, sino muchos métodos científicos, y entonces yo creo que sistemático lo engloba. Métodos distintos. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí el ejercicio para utilizar los últimos 20 minutos en hacer nada más como la diferenciación que hace Oliver entre lo que son las representaciones objetivas y las subjetivas, que son constitutivas de la ciencia, y las que no. Y agregamos pues las características que él pone como ejemplo en el capítulo, para tener pues un pizarrón un poquito más completo del capítulo 7, si les parece bien. Entonces déjenme, vamos a hacer chiquitas las cámaras por aquí. Las características las voy a poner un poquito más cerca. Y vamos a agregar el contenido de nuestro capítulo, que pues cabe mencionar que viene de parte de un científico, en el sentido de que León Olive primero estudió matemáticas y después estudió filosofía. Entonces, pues tiene como un poco de los dos puntos de vista y discutió mucho con el médico Rui Pérez Tamayo, ¿no? Entonces aquí, esto lo vamos a dejar aquí arribita. Y digamos que mi cuadro sinóptico del capítulo del día de hoy sería muy sencillo. Aquí está. Sería, bueno, recordar esto de que la práctica científica es reticular. Entonces, cuenta con agentes. Entonces, perdón por el ruido, ahora tengo a mi perrota, no a la bebé, sino a la enorme. Lo siento, yo
ahora ya cada vez que avanza la pandemia guardo menos las formas, pero ya no puedo hacer de otra manera. Disculpen las interrupciones. Bueno, entonces, práctica científica reticular. Y esta tiene 3 elementos: a los agentes, el medio en donde están esos agentes y los objetos, ¿no? Que incluyen a seres vivos y demás. Y los agentes son agentes intencionales que actúan conforme a las creencias que tienen, los valores, déjenme hacerlo así, porque actúan conforme a un montón de cosas. Y ahí van a estar las representaciones. A los proyectos que tienen, valores, reglas, emociones. De esto no sé qué opinen, pero en el temario del año pasado, pues veíamos un artículo, una clase completa sobre el aspecto emocional de la construcción del conocimiento científico. Es un artículo de la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans, que se llama La dimensión afectiva de la racionalidad. Y bueno, un poco me detengo en este punto porque es como menos obvio que los otros. Y en ese artículo la doctora Pérez Ranzans argumenta de la mano del pragmatista Dewey y de Ronald de Souza que todas las experiencias tienen un componente emocional. Entonces, que los científicos, cuando están entendiendo la naturaleza, a veces eligen cuáles son los elementos a los cuales les van a dar relevancia por una respuesta emocional inconsciente. Por supuesto no lo puedo resumir más porque pues, esto se llevaría toda la clase, pero sí les quiero decir que pues está ese artículo para argumentar esta parte de cómo los científicos también toman decisiones con base en sus emociones. Y ya vamos llegando al punto del día de hoy, por eso lo voy a poner con mayúsculas. Se hacen representaciones del mundo que están ligadas con los valores. Déjenme ver si puedo poner algunas formas para darle sentido a esto. Espero que no me muevan las letras porque me voy a morir, sí. Pero sí se puede hacer así. No, creo que no se va a poder. Bueno, entonces lo olvidamos. Ustedes saben, aquí serían como un corchete, son los 3 elementos de la práctica reticular, y los agentes tienen todas estas cosas en la cabeza. Y las representaciones, según nuestro capítulo de hoy, pueden ser objetivas. Bueno, sí, que se quede con mayúsculas porque es lo más importante. Objetivas. Subjetivas buenas, digamos subjetivas desde un punto de vista de una subjetividad inocua o aceptada en las prácticas científicas. Él lo llama subjetivas constitutivas de las características de la ciencia. Yo lo voy a poner como subjetivas buenas. Y luego las subjetivas indeseables. Muy bien. Entonces, nada más como recordatorio, porque pues nuevamente sé que ya leyeron. Vamos a ver cuáles son las características de estas 3 representaciones, las objetivas, las subjetivas y las buenas y las indeseables. Y pues vamos enriqueciendo como nuestra lista de características de la ciencia.
A León Olivet le parece objetivo que la ciencia se hace de una manera colectiva, o sea, que los científicos representan a su práctica de esta manera, como una actividad que se hace en colectivo. Ya en alguna clase anterior había comentado Sergio, por ejemplo, que los científicos suelen publicar en equipo y se sabe que trabajan juntos, entonces incluso para estos objetivos de cumplir con las publicaciones, pues se ve que se trabaja en equipo. Me parece que esta es una visión bastante actual, porque si nos vamos a la historia de la ciencia, siempre nos la cuentan como generada por los grandes genios, ¿no? Como qué se le ocurrió a Newton, qué se le ocurrió a Galileo, qué se le ocurrió, y como que se les ocurría en su soledad, ¿no? O sea, Arquímedes, lo que quieran. Pero creo que para la ciencia actual es verdad que se tiene esta creencia de que se hace de manera colectiva, que requiere financiación, que la financiación es primordialmente pública en todo Latinoamérica, que produce conocimiento del mundo auténtico. O sea, que no nos está mintiendo en comparación con esas otras prácticas que son menos valoradas, ¿no? Como el zodiaco y demás. O sea, como que sí creemos que nos está dando conocimiento auténtico. Y me gusta mucho que cite aquí a Villoro, el doctor Olivet, porque nos habla de qué significa que algo sea objetivo. Es decir, que tengamos buenas razones para tener esa creencia y que tengamos la disposición a actuar como si fuera el caso. Entonces, por ejemplo, yo ya me vacuné y todos ustedes lo saben. Entonces, yo estoy tomando decisiones, estoy actuando conforme a la creencia de que lo que dice la ciencia es un conocimiento veraz o genuino del mundo, ¿no? O sea, si no lo creyera, pues no me hubiera ido a vacunar. Entonces, todas estas características que pusimos aquí, pues tendrían que ser también justificadas, ¿no? O sea, como con base en razones, en buenas razones, para creer que es así. Y vamos a continuar con las características de las creencias subjetivas que son comunes en la comunidad científica y que no es que las compartan todos los científicos, pueden estar divididos, pero son como guías heurísticas para trabajar. Entonces, voy a hacer un poquito para acá mi tabla, porque aquí quisiera poner ejemplos de cada una de estas cosas. Las objetivas, pues lo del financiamiento y así, ¿no? En fin, ya lo platicamos ahorita y no quisiera quitarle más tiempo a las otras. Luego, de las subjetivas, es esto de que se produce una ciencia impregnada de valores y que estos valores no siempre son epistémicos. ¿Cuáles son los valores epistémicos? Pues que haya buenas predicciones, eso es decir, que haya adecuación empírica con el mundo, que se abran nuevas líneas de investigación. Todos esos son valores que son aceptados dentro de la epistemología, pero luego hay otros valores que pueden ser emocionales, individuales, sociales, políticos o económicos, y esto pues lo reconocen los científicos. Y otra creencia de este tipo como de subjetiva, pero que León Olivet considera buena, pues es que la ciencia está basada en hechos. Y esos hechos los escribe con comillas porque siempre están constituidos por el medio y por la interacción con otros agentes y todos. No son hechos absolutamente, como digamos Kant diría, no se puede acceder a un noumeno, todos son fenómenos en el sentido que son hechos para nosotros. Por eso son las comillas. Bueno, y por último están las representaciones subjetivas, constitutivas
No, esas eran las constitutivas. A ver, déjenme ver más ejemplos. Ah, sí. Aquí en esta parte de las subjetivas buenas menciona el debate de la mecánica cuántica entre Einstein y Bohr. Einstein, por ejemplo, pensaba que la mecánica cuántica estaba incompleta porque estaba dando solo descripciones probabilísticas, pero que debía ser, por ejemplo, elegante, que debía ser local, causal, determinista. Por eso no le gustaban las descripciones probabilísticas o estadísticas. Entonces, esos valores son unos valores que Einstein tenía, que a él le parecía que así debía ser la ciencia, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con él. Y como ejemplo de ello vamos a poner aquí a Bohr, que decía, bueno, pues no importa que haya indeterminismo, si tenemos mejores predicciones. Y le bastaba con las predicciones. O sea, Bohr decía, estoy dispuesto a sacrificar determinismo por buenas predicciones. Entonces, lo que vemos aquí es que diferentes científicos o diferentes grupos de científicos pueden tener diferentes gradaciones o jerarquizaciones de los valores de la ciencia. Y por eso, pues, no se ponen muy de acuerdo. Este debate es muy famoso, es entre Einstein por un lado y Bohr y sus cuates, que incluyen a Heisenberg y a veces a Schrödinger, que juntos se conocen como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Y pues allí a Leon Olivet le parece que todavía vamos bien teniendo estas representaciones de cómo debe ser la ciencia. Otro de los valores que tenía muy claro Einstein es justamente el que coincidió entre el grupo de no científicos y científicos del día de hoy, porque él abogaba porque fuera sistemática y que pocas ecuaciones pudieran describir una enorme cantidad de fenómenos. O sea, esta cuestión como de la economía, de la representación matemática y que fuera sistemático, pues también lo tenía muy claro Einstein. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a pasar al último tipo de representaciones que a Leon Olivet le parece que son indeseables y son las ideológicas. Y en esta sección pues menciona el ejemplo que ya discutimos aquí en alguna clase de Alan Sokal, este hombre científico reconocido que logró publicar un artículo donde decía puras falsedades y a pesar de decir puras falsedades pasó por todos los filtros de calidad que se espera de un artículo científico y digamos, hubo referees y demás, en una revista indexada y todo tenía, digamos, como los cánones de que fuera un trabajo de calidad y los pasó, pero al mismo tiempo que se publicó su artículo, él publicó otro en donde hablaba de lo falso que era ese primero, ¿no? Y digamos, esta declaración de que había logrado truquear al sistema, la hizo en este lugar que se llama Lingua Franca, y el punto que yo no conocía con tanto detalle es que aprovechó para decir que era un punto de vista de izquierdas el que como que fuéramos permisivos y admitiéramos muchas verdades. Ernesto, adelante, por favor. Sí, estás hablando del texto de Imposturas Intelectuales de Sokal y Brickman, ¿verdad? Sí. Ajá, exacto. Y del escándalo Sokal, que fue que lograron pasar este artículo. Por ejemplo, eso lo llegamos a analizar en algunas otras clases y creo que a la conclusión que llegábamos era como, más bien,
los de la impostura son ellos precisamente porque no comprenden precisamente que que el carácter de las ciencias sociales o de las humanidades, ¿sí?, no está en tomar conceptos científicos para validarse a sí mismas, como decir, un poco, ¿no?, como la crítica que hacen de Derrida o de Deleuze o de Bergson cuando hablan de la teoría de la relatividad a propósito, ¿no? Como que lo critican para decir, bueno, y entonces estos tipos ya creen que están diciendo algo interesante o algo científico solo porque meten a Einstein o a la teoría de la relatividad en el asunto. Cuando parece ser que lo que no entienden estos científicos es que el rendimiento de estos conceptos de carácter sí científico no es para hacer ciencia en el discurso filosófico, ¿sí? O sea, ellos nunca trataron de validar sus pensamientos o su filosofía para hacer ciencia en los términos en que Sokal y Brickman estarían esperando, ¿no? Y pues más bien ahí queda de manifiestar pues sí, la ignorancia, ¿no?, de estos tipos precisamente por las dos culturas, ¿no? Esta idea de las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística, ¿sí?, o social, que ¿cómo se llama el libro? Precisamente este autor que... Dijo que la ciencia había venido a menos, básicamente, por humanistas, progresistas e izquierdistas, que aceptaban distintos puntos de vista, dentro de los cuales, por supuesto, estaría León Olivé diciéndonos que los conocimientos de los indígenas y de todos los sectores de nuestra población deben ser tomados en cuenta para las políticas públicas. Entonces, lo que está diciendo León Olivé es del estilo de lo que Alan Sokal estaba criticando al decir esto, ¿no? Que los humanistas, progresistas, de izquierda, estaban promoviendo una visión pluralista que aceptaba demasiados puntos de vista y que se estaba perdiendo la verdad y se estaba cayendo en el relativismo epistémico. Bueno, chicos, pues ya son las 7 de la noche. Yo sé que algunos tienen otra clase y yo tengo que dar otra clase. Entonces, si les parece bien, lo vamos a dejar aquí y si quedó algo en el tintero, pues lo vemos la próxima semana. Sí, profesora, perdón. Se había hecho una pregunta, igual sí, ya si quieres la resolvemos la próxima semana. Si quieres nada más plantearla, pero sí ya no me podría quedar a responder. Sí, ahí está en el chat, ¿en qué hace ratito cuando están hablando de la objetividad, de la creencia, por ejemplo, en la vacuna, sí. Mi pregunta sería, ¿en qué dimensión caería la idea de creencia en la objetividad? Es decir, ¿cuál sería la razón por la que hablaríamos o haríamos de la objetividad una cuestión de creencia? Sí, o sea, en este capítulo, la definición de objetividad que se está utilizando es la de Villoro, de 1982, nos dice que es objetivo aquello para lo cual podemos presentar razones, o sea, que no es solamente una opinión, sino que se pueden enlistar razones para sostenerla y que actuamos en consecuencia a que creemos que eso es verdadero, ¿no? Pero bueno, si quieren empezamos por ahí la próxima semana, porque sí me está esperando el otro grupo. Y pues creo que tocar el tema de la vacunación pues nos compete a todos, ¿no? Todos tenemos algún papá, abuelo, familiar o profesor conocido que se está vacunando y podemos hablar de esto, de la objetividad de la creencia de las vacunas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Adiós. Bye.